Mis hermanos, el Señor les bendiga. Y yo espero que estén disfrutando su vida de fe en Cristo Jesús, de un evangelio tan precioso como el que hemos recibido. Y estamos en el libro de Apocalipsis, continuamos, avanzamos, que es un libro sobre la segunda venida de Cristo a la tierra. Y hemos remarcado que esta vez que Cristo viene a establecer su reino, es segunda venida. Por esta razón, porque cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vivió entre nosotros, en realidad la hemos considerado como primera venida, absolutamente. No podría ser de otra manera. Donde hablar de venida de Cristo es hablar de que estuvo aquí en la tierra. De lo contrario, no podemos decirlo de esa manera. Lo digo por esto, porque cuando Cristo viene por la iglesia, no viene a la tierra. El Espíritu Santo levanta la iglesia y la lleva y se la entrega al Señor Jesús en los aires. Y la iglesia nos iremos con Él. Pero no vino a la tierra, por lo tanto, no se considera como segunda venida o como una venida. Mientras que en este caso, el Señor Jesús viene formalmente a establecerse aquí y establecerá un reino de 1000 años. Por consecuencia, sí se considera una venida, y en este caso, la segunda venida de Cristo. Cuando empezamos esta materia de la profecía, dijimos que hasta el capítulo 3, la profecía habla de lo que será la vida de la iglesia o el suceder de la iglesia estando aquí en la tierra. De tal manera que esas 7 iglesias del Asia Menor, aunque no eran las únicas iglesias del Asia Menor, pero son las iglesias utilizadas por el Señor como una referencia cronológica, es decir, lo que representaba cada una hasta el día en que la iglesia hubiera terminado su trabajo y el Señor la hubiera levantado. Esto sucede en el capítulo 3. La iglesia ya fue levantada. Por consecuencia, lo que empieza a suceder a partir del capítulo 4 tiene que ver con las cosas que han de ser, dijo el Señor, después de estas. ¿Cuáles estas? Después de lo que ha sucedido con la iglesia y que la iglesia ha sido levantada con el Señor. Y a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 19, ahora sí empieza lo que llamaríamos la semana 70. Acuérdese usted que el ángel le dijo a Daniel que 70 semanas estaban determinadas sobre su pueblo, o sea, sobre Israel, y sobre su santa ciudad, o sea, sobre Jerusalén. Consecuentemente, las 70 semanas proféticas nada tienen que ver con la iglesia, sino estrictamente con Israel y con la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, esta semana 70, que falta de cumplir, empieza a cumplirse a partir del capítulo 4 hasta el versículo 19. Cumpliéndose así la profecía que el ángel le dio a Daniel. Bueno, también hemos aclarado, desde luego, que siempre se habla de la semana 70 y se le entiende como el tiempo de la gran tribulación. Es cierto que son 7 años
muy complicados para la vida de la tierra, para la raza humana. Para la iglesia no está aquí ya, la iglesia está con el Señor. Sin embargo, esa semana se divide en dos tiempos. Uno, en lo del caballo blanco, cuando se dice que había paz en la tierra, 3 años y medio. Paz en la tierra que no era la paz de Dios, sino que era la ausencia de la actividad de Satán entre la raza humana. Pero cuando aparece el famoso caballo bermejo, que es el segundo caballo bermejo, entonces empiezan las guerras en toda la tierra. Y a partir de ese caballo bermejo, grábese esto, empieza el tiempo de la gran tribulación. Entonces son 3 años y medio de paz, mientras que el resto son 3 años y medio de grande tribulación. Entonces yo creo que queda muy claro cómo está dividido este tiempo. Por otro lado, la escritura en Apocalipsis habla precisamente de 7 sellos. Luego esos 7 sellos ceden su espacio a 7 trompetas, que son juicios. Y luego 7 trompetas a 7 tazones. Cada uno de ellos representa un suceder en la tierra. Y entonces ya hemos terminado los 7 sellos. Y ahora vamos caminando con lo de las 7 trompetas. Se lo digo para que usted se lo grabe cómo está estructurado este precioso libro. Y en la anterior reflexión llegamos hasta prácticamente casi hasta el 4º sello. Hasta el 4º sello, que fueron tiempos violentos. O sea, ya lo de las trompetas son tiempos muy violentos del acontecer sobre la tierra. En la profecía que tiene que ver con el capítulo, con la 4ª trompeta, que estamos en el capítulo 8, solamente como referencia se lo voy a mencionar. O mejor dicho, le voy a leer para que cada semana vayamos llevando junto toda la idea. En el capítulo 8, versículo 7, empiezan las trompetas. Y el primer ángel tocó la trompeta. Y fue hecho, fíjese, granizo y fuego mezclado con sangre. Y fueron arrojados a la tierra. Y la tercera parte de los árboles fue quemada. Y quemóse toda la hierba verde. Yo dije, el mundo no va a tener tiempos felices. Los hombres van a sentir la dureza de los juicios de Dios. Aunque estos juicios de ninguna manera son los juicios que se harán ante el trono blanco. Son cosas distintas. Allá en el trono blanco son los que han resucitado. Lo que se llama la segunda resurrección. La iglesia, cuando fue levantada y fue resucitada, a eso se le conoce como la primera resurrección. Pero pasan 1000 años y luego viene la segunda resurrección al final del milenio y se establece un trono blanco para juzgar a los hombres. Allí no es un juicio para creyentes o para gente que vivió muy bien con el Señor. No,
Es un juicio para no creyentes o para pecadores, decían los predicadores viejitos, para impíos. Bueno, como quiera. Pero a eso se le llama la segunda resurrección. La segunda resurrección no está presente gente salva. Pablo dijo que los creyentes debían de cuidar su vida para no estar presentes en ese día. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda no tiene nada que ver con él. Es así como está estructurado. Y el segundo ángel tocó la trompeta y como un grande monte ardiendo con fuego fue lanzado en la mar. No era un gran monte, era como si fuera un gran monte. ¿Qué sería? No sé. Y el mar se tornó en sangre. Y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en la mar, las cuales tenían vida. Y la tercera parte de los navíos pereció. Es decir, tuvo que suceder algo violento en las olas, en la mar, que destruyó esos navíos. Pero luego viene el tercer ángel, tocó la trompeta y cayó del cielo una grande estrella. Curiosamente, aquí nos da el nombre de la estrella. La estrella se llama Ajenjo. Y cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella se dice Ajenjo. Y la tercera parte de los hombres murieron por las aguas porque fueron hechas amargas. Decía yo, unos morirían por tomar esa agua y otros por no tomarla, morirían de sed. Y luego ahora sí nos acercamos ya al día de hoy, a la cuarta. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. ¿Ve usted? La fuente de la luz en la creación se apagan o sufren. Y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. De tal manera, explica el escritor sagrado, que se oscureció la tercera parte del día, que es cuando el sol nos alegra, nos ayuda, hace crecer la vida en el mundo. Y lo mismo la noche, es decir, la luna, el sol, las estrellas. Y miré, porque así estamos entrando a leer el capítulo 4 y que se lo voy a leer. Y cuando este ángel tocó la trompeta, el cuarto ángel, porque recientemente cuando la trompeta, la cuarta trompeta, se tocó, tuvo un ángel, venía sobre el cielo a grande voz, diciendo, ¡ay, ay, ay de los moradores de la tierra! ¿Por qué? A causa, dice, de las trompetas que faltan. Es decir, las 4 primeras, aunque fueron difíciles, no son como van a ser las 3 que siguen. Más violentas, más difíciles. Cuando este ángel tocó la trompeta, al mismo tiempo sucedió algo. Pasó lo que dice el versículo 12 del capítulo 8, de este capítulo 8. No estamos todavía en el 9. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna.
y la tercera parte de las estrellas, de tal manera, qué intenso, que se oscureció la tercera parte de ellos. ¿La tercera parte de quién se oscureció? Del sol, de la luna y las estrellas. Y no alumbraba la tercera parte del día. Y lo mismo no alumbraba ni la tercera parte de la noche. Pero aquí yo puntualicé algo que no quiero que se pase por alto. Apréndasela. Pero eso que sucedió con el sol, con la luna y las estrellas, nos llevó a darle a este suceso una relación profética. Es decir, ya tenemos aquí lo del cuarto sello, ya tenemos lo que está sucediendo, ya lo que dijo el ángel, nos advirtió que las otras 3 trompetas va a ser terrible. Pero le dimos relación profética a eso que pasó con el sol, con la luna y las estrellas. Esta estaba en Lucas capítulo 21, versículo 25 al 26, que yo quiero que usted lo anote. Hablé de ello algo la semana pasada. Y esto que está aquí escrito en Lucas son palabras dichas por el mismo Señor Jesús, que estaba explicando algunas cosas a suceder durante la gran tribulación. Por eso digo palabras que son proféticas del mismo Señor Jesús, que está hablando de cosas que van a estar sucediendo en el tiempo de la gran tribulación. Para que usted diga, esto del sol, la luna y las estrellas, no la voy a poder ubicar antes de la gran tribulación, sino durante la gran tribulación. Es como está manifestada la Escritura. Entonces, para que usted esté al pendiente. Y note, se lo voy a leer. Note lo que dice y el cómo lo dice. El versículo 25, note esto. Dijo el Señor, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. O sea, categórico. Señor, ¿qué interpretación le doy a esto del sol, la luna y las estrellas? Que son señales. ¿Señales de algo? Señales de algo que va a suceder. Entonces dijo, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Sin error a esto. Eran señales. Eran signos de algo que iba a acontecer. Entonces desglosemos estas palabras del Señor Jesús de esta manera. Primero, que Él dice que eso que ha de suceder con el sol, la luna y las estrellas son señales, que significa signos. Pero esto nos lleva a decir, sí, pero signos o señales de qué. Bueno, para eso vamos. No me gustaría ir encarrerado con lo que estamos leyendo. Me interesa ir poco a poco. Y esto lo podemos asociar, o esto mismo,
que acabo de leer de Lucas, que el Señor dijo, lo podemos asociar con el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 29. Que entre paréntesis le voy a decir una cosa. Yo siempre he dicho que a Mateo 24 y 25 no le corresponden a la iglesia. Es un asunto de Israel. Que dice, y luego, después de la aflicción de aquellos días, la idea que parece dominar la cuestión es que es algo que sucede prácticamente al final de la gran tribulación. Pero durante la gran tribulación, solo que al final. Porque dice, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y el verso 30, o sea, lleva esta cuestión a los cielos, el sol, la luna y las estrellas, las virtudes de los cielos. Pero deja muy claro que estas son señales. Pero nos preguntamos de inmediato, sí, pero ¿señales de qué? Bueno, si usted está tomando nota, el versículo 30, Mateo 25, 30, lo dice. Entonces, cuando después de la aflicción que ha traído la gran tribulación, después de la aflicción de esos días, entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre, que vendrá sobre las nubes del cielo. No necesita interpretación de la interpretación, es categórico. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre, que vendrá sobre las nubes en el cielo. Lo mismo que dice Apocalipsis 1:7, que dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, porque Cristo llamado Hijo del Hombre, como también Hijo de Dios. Hijo del Hombre, ¿por qué? Porque nos dieron ese Hijo. Hijo nos es dado, dice la profecía. Lo hicieron uno de nosotros. Quedó inscrito entre la raza humana. Por lo tanto, es muy propio eso de Hijo del Hombre, que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Lo mismo que le dijeron los ángeles a los hermanos allá en el monte de las Olivas, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pero volvamos a esos sucesos de la cuarta trompeta, que son señales, que dijimos, ¿señales de qué? Y bueno, son señal de la segunda venida de Cristo. Pero eso nos llevó también, dije, a regresarnos a Lucas 21:24. Que esto que se pasa sobre el pueblo de Israel y sobre Jerusalén terminará, porque todo tiene caducidad. Dice el Señor
Cuando los tiempos de los gentiles se cumplan. Qué interesante. O sea, ¿quieres saber cuándo se termina todo eso? El sol, la luna, las estrellas, toda esa conmoción. Cuando los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Y eso nos da mucho que pensar. Pero con esa declaración tenemos dos cosas. Una, los tiempos de los gentiles de Lucas, que acabamos de leerla. Pero la otra declaración de Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 11, versículo 25, pareciera que es la misma cosa que lo que dice Lucas, pero no lo es. Mire lo que dice el apóstol Pablo. ¿Y de qué está hablando? Él está hablando acerca de lo que la iglesia llegó a pensar de sí misma. Es decir, Dios dejó a Israel a un lado y está con nosotros los gentiles. Y Pablo dijo, no sean arrogantes, porque la cosa no es así. Y les voy a aclarar el misterio. Grábeselo. Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio. Era un misterio. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Para que no seáis acerca de vosotros arrogantes. Ahora sí nos dice de qué está hablando. Nos está hablando específicamente del endurecimiento, del rechazo, la incredulidad que se dio en Israel, que rechazaron al Señor Jesús. No queremos que reine. Y dice Pablo que el endurecimiento, y aquí nótelo, en parte ha acontecido en Israel. ¿Y eso qué, hermano Ramos? No dijo a Israel, el endurecimiento a Israel, no dijo eso, sino en Israel, que ya habla entonces de un sector incrédulo, pero no necesariamente todo Israel. Esto, grábeselo, es muy importantísimo. No a todo Israel como si fueran todos. Pablo nos pone a ver que es un endurecimiento en parte. En parte. Ese endurecimiento en parte. O sea, ese rechazo de un buen sector de Israel que existe hasta el día de hoy, ese endurecimiento. Va a estar así, Israel, con ese endurecimiento. Lo estoy desglosando así. Va a estar Israel con ese endurecimiento en parte, en un sector, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. A ver, aquí tenemos dos expresiones, dos. Una, el tiempo de los gentiles. Dos, la plenitud de los gentiles, que no es la misma cosa. Y que, por cierto, alguien me pidió que lo retocara para que no hubiera ninguna duda sobre esto, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Tómelo usted muy en cuenta esto que le acabo de decir. Entonces, mis hermanos, tenemos en Lucas
el tiempo de los gentiles. Y en Romanos tenemos la plenitud de los gentiles. Dos cosas que parecen hermanitas, pero no son nada. Y entonces hay que recordar qué cosa es una y qué cosa es la otra. Eso es muy importante. Y así es como entramos al capítulo 9. Aunque le voy a decir algo, por supuesto que lo voy a mencionar. Porque usted me va a decir, hermano Ramos, pero yo no estuve en esa reflexión, no entendí bien. Me lo han dicho, nos quiere repasar eso. Bueno, para empezar, es que son señales. Y una de las cosas es que son señales. Dijimos, ¿para qué? Porque son señales, signos que anuncian la segunda venida de Cristo. Eso que pasa con el sol, la luna y las estrellas son señales. Por ejemplo, la venida del Señor por la iglesia tiene sus señales. La apostasía y la venida del hombre de pecado, la manifestación, son señales de la venida por la iglesia. Mientras que las señales formales del Señor Jesús a la tierra, su segunda venida, es lo que pasa con el sol, la luna y las estrellas y con las virtudes del cielo. Y así fue que entramos al capítulo 9. No voy a dejar de explicarles esto, desde luego. Hemos dejado la cuarta trompeta y leemos este capítulo que dice: y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra. Y a esa estrella, pues que evidentemente es un ángel, ¿sí?, le fue dada la llave del pozo del abismo. Mire que ya empezamos a entrar, la llave del pozo del abismo, quinto sello. Esto es en la quinta trompeta. Sin embargo, aquí hay que agregarle algo que nos da el capítulo 8 al final, verso 13. La advertencia que hizo un ángel en el capítulo 8, versículo 3, que dijo: ay de los moradores de la tierra, a causa de los 3 trompetas que faltan. O sea, esto no es nada comparado con lo que viene. Entonces, esto que acaba de suceder, que la quinta trompeta sonó, no es solo la quinta trompeta. Vamos a decir, es el primer ay. O sea, faltan 3 trompetas, 3 ayes. Quiere decir que cada trompeta le corresponde un ay. Porque ese ángel del capítulo 8, versículo 13, hizo esa advertencia a los moradores de la tierra, a causa de las trompetas que habrían de sonar. Juan dice que vio una estrella que cayó del cielo, cayó en la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo, llave del pozo del abismo. Y si a alguien le dan algo y le dicen que haga con ella
Porque estamos hablando de que es un ser pensante, un ser moral, capaz de pensar, sentir, determinar. Entonces, este ángel al que le dieron la llave del pozo del abismo, por supuesto era un ser pensante. Y ese ángel abre el pozo del abismo. Estoy haciendo una síntesis. Y al abrirlo, sale una gran nube de humo que oscurece la tierra. Por supuesto, si usted estoy haciendo una síntesis. Por supuesto que estos sí son demonios. Y son demonios por las cosas que hacen sobre la tierra, sobre la raza humana. Pero, ¿quién es esta estrella que cayó del cielo a la tierra? Bueno, sin duda, yo digo que sin duda, es un ángel al que le dieron instrucciones. Y luego le dieron la llave del pozo del abismo. O sea, es un abismo que está en la tierra, profundidad. Y cuando llega usted al fondo, por así decirlo, hay un pozo todavía, pozo del abismo. Que al abrirlo, sale una gran nube de humo, tan intensa, que oscurece la tierra. Pero de esa nube de humo sale una plaga de langostas, a quienes les dieron poder de hacer daño y causar mucho dolor a los hombres. Y que eso lo estarán haciendo por 5 meses. Y que su herida o su piquete, su daño será como el de los alacranes. Pero se les prohíbe dañar la vegetación. O sea, algo que se les autoriza, algo que no se les autoriza, quiere decir que tienen entendimiento. A estas langostas se les ordena dañar a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y mire, algunos interpretan que dañan solo a los judíos incrédulos. ¿Por qué lo interpretan así? Porque no están dañando a ninguno de los 144,000 hijos de Israel. Se me hace que podemos tener una explicación adicional. Porque recuerde usted que solo fueron sellados 144,000, 12,000 de cada tribu de Israel. Pero todos los que no fueron sellados, yo pregunto a usted, ¿diría que eran incrédulos? Digo, porque sellaron 144,000 y a esas plagas se les ordenó a ellos no los toques. En lo personal, pienso en las palabras del apóstol Pablo. En Romanos 11:25, me estoy regresando, que dijo lo siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis lo que Pablo llamó como este misterio. Y luego habla de qué misterio, del endurecimiento de Israel. ¿Cuál endurecimiento? La no aceptación. Eso de no querer recibir a Cristo, de no creerle, de rechazarlo.
no creer a su evangelio. Pero usted me va a decir, pero hay muchos judíos que no son de los 144,000 y son convertidos. Yo diría, estoy de acuerdo. Entonces Pablo no estaba hablando de eso. Dice, fíjese bien, dijo Pablo, el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel. Veamos esta declaración. Muy suavecito para que no se le pase. Primero, habla de un endurecimiento en parte. 2, que en parte ha acontecido en Israel. Usted me va a decir, pero pues es lo mismo. No, no es lo mismo. Note, no dice el endurecimiento de Israel como si fuera el endurecimiento de toda la nación israelí. Por eso dice endurecimiento en parte. No estoy hablando, diría Pablo, de la totalidad del mundo judío, de los hijos de Israel. Estoy hablando de un endurecimiento en parte que aconteció en Israel. No dice que le aconteció a Israel, en Israel. Entonces, por un lado, tenemos a esos 144,000 creyentes. El capítulo 7 de Apocalipsis, 144,000 creyentes que fueron sellados, porque fueron elegidos. ¿Para qué? Yo tengo mi punto de vista muy particular. Para mí, no tengo duda, para que ejercieran una tarea muy exclusiva. Y me estoy acordando que el Señor Jesús en la profecía dice, este evangelio del reino será predicado a todo el mundo por testimonio a los gentiles. Y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿no le parece que estos 144,000 son prospectos para ser esos que anunciaban el evangelio? Escúcheme, el evangelio del reino de los cielos, no el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia no se está predicando. Ya el Señor levantó a la iglesia. Pues ¿qué predicaba Jesús y los apóstoles? El evangelio del reino, no el evangelio de la gracia. Para que vayan, porque en Israel quedó pendiente eso. Y es más, déjeme, no sé cuánto tiempo disponga todavía, pero sí me gustaría repasarlo con usted, esta cuestión, definitivamente. Para una tarea muy particular, esos 144,000. Estoy tratando de separar grupos. ¿Y qué podían hacer esos 144,000? Anunciar el evangelio del reino. Pero ese ya se anunció a Israel. Pero ese evangelio no se anunció al mundo gentil. Y lo que se va a establecer ahora es el reino de los cielos. Y se tiene que anunciar el evangelio de ese reino. No batalle usted para analizar eso.
para anunciar el Evangelio, para mí, anunciarle al mundo en el tiempo del anticristo el establecimiento del reino de David y la llegada del rey hijo de David, que habrá de establecer el reino. El evangelio del reino al mundo, y entonces vendrá el fin. Pero yo quiero decirle a usted, ¿el fin de qué? A mí me parece muy necesario dejar claro esto. Esta profecía de el sol, la luna y las estrellas es considerada por el Señor como señales que se habrán de dar, pero asociada con la segunda venida de Cristo a la tierra. Porque al decir que esas señales se harán hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos, esa declaración se asocia con lo que Pablo ha dicho en Romanos. Usted debe recordar lo que les acabo de decir, que hay dos sucesos que se parecen, pero son diferentes. Diferentes en tiempo, porque Cristo levanta la iglesia, y 7 años después, la segunda venida de Cristo. Son diferentes en tiempo y en fondo, o tiempo y forma, porque esta vez viene en tiempo distinto al arrebatamiento de la iglesia, pero viene a establecer el reino, cosa que no vino a hacer cuando vino por la iglesia. Yo espero que usted vaya analizando esto. Es esto que estamos diciendo, pero ¿qué es eso del el tiempo de los gentiles? Bueno, yo hice la aclaración que es todo el tiempo que hay a partir de la cautividad babilónica, cuando Nabucodonosor se llevó a Sedequías y que ya no volvió a ver en Jerusalén un rey que fuera descendiente de David. Y para que ese reino estuviera reconocido, establecido, tendría que ser en Jerusalén, a ver el templo, y además, ¿qué otra cosa diríamos? Que esté el hijo de David. Y han pasado casi 3,000 años, 2,600 aproximadamente, en que en Jerusalén no ha reinado un hijo de David. No ha reinado. Consecuentemente, se le llama tiempo de los gentiles, porque a partir de allí, esa tierra, esa zona, esa gente ha estado siempre bajo la tutela, el dominio de las naciones, de los imperios, Babilonia, Medo-Persa, luego los griegos, luego los romanos, hasta el día de hoy. No le extraño lo que acabo de decir, ¿eh? El imperio romano no ha muerto. Cuando se dice es que el imperio romano resucitará, no. El imperio romano no está muerto, porque dice que su herida de muerte fue sanada. Y los muertos no sanan, los muertos tienen que resucitar. Eso es muy interesante que usted lo tenga muy en cuenta. Muy importante eso. De tal manera que esa es precisamente la segunda venida de Cristo y la promesa hecha a David.
un hijo tuyo reinará. Es decir, en la segunda venida de Cristo. Es muy interesante porque coincide con el establecimiento del reino. Veamos esto. Dijimos que cuando viene la segunda venida, el Hijo de David, que es Cristo el Señor, viene a Jerusalén y viene a establecer su reino. Bueno, pero hemos dicho que este pueblo está bajo la tutela de un grupo, de otro, o sea, de Naciones Unidas, de imperios, y que entonces, ¿cómo puede decirse? No, es que el Hijo de David viene en el momento en que Israel está sitiado, por así decirlo, para aniquilarlo. Zacarías 14, ahí puede usted leerlo, léalo. Y cuando estén por ser vencidos de esa manera, es cuando aparece el Hijo del Hombre. Cristo Jesús viene mostrándose desde el cielo con un gran poder y gloria. ¿Y qué hace? ¿Quién está dominando sobre el mundo? El anticristo. Y precisamente al anticristo él lo vence junto con el falso profeta y los manda al abismo. Al diablo lo manda a que lo lleven al abismo por 1000 años y lo dejan encerrado. Eso es lo que dice la Escritura. De tal manera que si acaba el dominio de las naciones gentiles sobre Israel, porque ya no hay quien. Y entonces el Hijo de David establece su reino. Y se cumple la profecía. A eso se le llama el tiempo de los gentiles. Mira, esto va a pasar en Jerusalén, la van a pisotear, van a hacer esto, le dijo el Señor a través de Lucas. Pero esto va a pasar hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. ¿Cuál es el cumplimiento? Cuando Cristo viene y derrota para siempre a las tinieblas, a Satán, al anticristo, mejor dicho, al anticristo, y establece su reino. Y él domina sobre las naciones. Esto va a suceder. Entonces, ahí tenemos una profecía pendiente muy clara en la Escritura. Y la otra es la plenitud de los gentiles. ¿Qué es plenitud de los gentiles? Les dijo, vayan. Antes, cuando él vino, les había dicho, no vayan con los samaritanos, no vayan con los gentiles, solamente con las ovejas perdidas de la casa de Israel. La predicación que hicieron los apóstoles, que hicieron Juan Bautista y que hizo Cristo en esos primeros años de su ministerio, fue exclusivamente a Israel. Y sobre el reino que he dicho, no se confunda, no vino a instalar el reino, porque no vino a eso. Él vino a cumplir la promesa hecha a Abraham 800 años antes que a David, y lo que es primero en tiempo es primero en derecho, sencillamente. Mientras que el cumplimiento a los gentiles es cuando ahora sí, después, cuando ya el Señor va a irse, ser llevado a su Padre, le dice a los discípulos, vayan, anuncien, empezando de Jerusalén. O sea, esta predicación del Evangelio no se omite a nadie. Empezando de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el Evangelio de la gracia. Y ese Evangelio se ha predicado y se va a terminar de predicar al mundo entero. Y el Señor viene por la iglesia y la levanta. O sea, hay que
precisar esos tiempos que son tan importantes. Yo creo que sí queda claro, ¿verdad? Tiempo de los gentiles, cuando ellos tienen dominio sobre la tierra que Dios le prometió a Israel. Están dominando ellos sobre esa región, es el tiempo de los gentiles. Plenitud de los gentiles, cuando Dios abre la salvación para el mundo entero y ordena, vayan con ellos. Y esa predicación del Evangelio de la gracia, la plenitud de los gentiles, se termina cuando Cristo levanta la iglesia. Con el arrebatamiento tiene la caducidad. Mientras que el tiempo de los gentiles tiene caducidad cuando Cristo viene en su segunda venida. Yo espero que usted haya procesado esto. Por otro lado, vamos a desglosar. Ya tenemos a los 144,000. ¿Qué pensaría usted que ellos son los predicadores? Son los predicadores del Evangelio del reino, no de la gracia, del reino. ¿Por qué? Porque al mundo tienen que anunciársele que viene el establecimiento del reino de David y que viene el hijo del rey a gobernar la tierra. Eso no se ha anunciado. Tiene que ser anunciado al mundo gentil. Interesante. Por otro lado, puede ser que se ataque, porque sí da la idea de que muchos judíos estarán siendo atormentados. Yo no voy a entrar a negar eso porque es muy posible. Y puede ser que se ataque a ese grupo de judíos incrédulos que solo Dios conoce. ¿Cuáles son? Ya tenemos los 144,000, esos tenían un trabajo. Pero no todo Israel, entonces en parte hubo incredulidad. En parte puede ser el grupo que no creyeron. Aquí tenemos otro sector. Digo de esta manera para no querer obligar a que nada más los 144,000 de Israel les fue bien. Definitivamente no hay manera. Y el otro grupo, para usted, ¿cuál sería? Pues que independientemente de los 144,000 y de ese sector que no creyó, hubiera otro que sí creyó. Y esos fueron libertados. Y entonces dice, vendrá el fin. Y yo pregunto, ¿el fin de qué? ¿El fin de la gracia? ¿El fin del reino? ¿El fin del mundo? ¿El fin de qué? Por lo que estamos planteando, este asunto que tiene que ver con el reino de David, con el reino que Cristo establece, estamos hablando que entonces vendrá el fin del tiempo de los gentiles. ¿O usted no cree eso? El fin del tiempo de los gentiles. Yo creo que mi tiempo está ya muy bien y yo quisiera que usted repasara, porque miren, esos detallitos parecen que no existen, como eso de lo que dijo Pablo, endurecimiento en parte en Israel, y usted lo lee de corrido, pues no tiene ningún sentido. No, eso de en parte quiere decir que no toda la nación fue incrédula. De esos 144,000,
fueron sacados de aquel grupo que sí creyó, porque los llama hijos de Dios. Así los llama en el capítulo 7, hijos de Dios. O sea, no los iba a evangelizar para que creyeran, no, eran creyentes. Así lo deja ver la Escritura. Y yo le digo, esos detallitos, eso sucedió en Israel. Usted me dice, ¿y eso qué? Pues que no está diciendo que en todo Israel, en una parte, una fracción, sucedió en Israel, mas no le sucedió a Israel. Ese asunto es muy importante entenderlo, mis hermanos. Padre Santo, cuántas cosas hay difíciles de entender. Pero Señor, yo te ruego que bendigas a tus hijos, que abran nuestros corazones para que podamos asimilar estas verdades preciosas, eternas, de tu Hijo amado Jesús. En su nombre. Amén.